ir chequeando entre todos que tenga coherencia, ¿sí? En general todo esto se hace de forma escalonada, no tiene sentido que se salteen cosas. Primero se lee el guión y después empiezan a trabajar sobre todo lo demás. Bueno, propuesta estética general. Nosotros probablemente después les vamos a dar como una cajita de herramientas por si no está muy claro cómo es el tema de armar una propuesta estética, porque a veces tienen dudas de qué es lo que se presenta o cómo se escribe o cómo se plantea una propuesta estética. En general, mi concepto al respecto de presentar una propuesta estética, si ustedes ven acá, dice concepción de los elementos visuales y o sonoros sobre los cuales se realizará el cortometraje. Y hace como un desglose de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la propuesta estética, ¿sí? Casting, actuación, puestas de cámara, locaciones, efectos especiales, vestuario, utilería, con todo el arte, luz, soporte de registro, pueden ser especificaciones técnicas que tengan que ver con cómo se va a ver finalmente nuestro proyecto. A veces cuando no saben cómo construir una propuesta estética, mi consejo es que hagan el camino inverso, que busquen algún cortometraje o algunas pinturas que tengan la estética final de lo que ustedes quieren contar, o si están hablando de edición, tal vez alguna película o algún cortometraje que tenga características similares a lo que ustedes quieren hacer, y hagan el camino inverso, el camino de describir lo que están viendo, en vez de arrancar de cero a pensarlo, ¿sí? Sí, sería muy interesante para el punto de la propuesta estética que se vean algunas historias breves. En Cinear Play hay muchas historias breves disponibles que tal vez con las sinopsis puedan acercarse más, por lo menos como para elegirlas. Porque sería importante tomar como referencias historias breves y no tal vez cualquier otro cortometraje o una película extranjera, peor todavía, porque sabemos que en historias breves se hizo en las condiciones en las que se hicieron las historias breves. Por lo tanto, puede dar referencia de estándares de producción, estándares de puesta en escena. Entonces es bastante interesante tomar como referencia otras historias breves, ya que lo que ustedes van a diseñar se va a inscribir, aunque sea de hace 15 años el corto, hace 10 años, el contexto, digamos, o la relación entre el premio y los costos de mercado medianamente se mantiene, por lo que pueden ser grandes referencias para resolver esta dinámica, como decía Juli recién. Bien. Bueno, algo importante con las propuestas estéticas, que les sirve para cualquier proyecto que vayan a presentar. Es muy importante que ustedes incluyan imágenes en la propuesta estética, ¿sí? El jurado que está leyendo o la persona de selección que está leyendo 80 proyectos por día o por convocatoria, recuerda mucho más el impacto que le producen las imágenes de la carpeta de presentación que todo el texto que ustedes escribieron. Y a veces es mucho más fácil de escribir una idea a partir de la imagen que solo con texto. Entonces, por cada propuesta que hagan, tienen que incluir al menos una imagen. Y cuando están hablando de música o están hablando de edición, les pedimos que incluyan un link, algún video indicando el timecode de lo que tenemos que mirar, si no, no pongan una película entera. Elijan una sección que les parezca pertinente y dicen, bueno, la referencia de edición en este caso la encontramos acá. ¿Sí? Bien. Seguimos. Marcación del guión y desglose por escenas. Este ítem casi que les digo que es anterior a escribir la propuesta estética, porque ustedes deberían tener bien analizado qué es lo que necesitan contar para después pensar cómo contarlo, ¿sí? Hay un texto que lo pueden leer, que lo escribí yo, que habla de marcación del guión y de cómo vamos a ir desglosando cada uno de los elementos del guión, ¿sí? Todos los elementos y todos los recursos que vamos a necesitar para realizarlo, los vamos a ir desglosando, los marcamos primero en el guión y después los vamos a volcar a planillas. Los volcamos a planillas porque después no queremos volver al guión, queremos empezar a trabajar con materiales más cortos, ¿sí? Yo quiero poder leer rápidamente qué es lo que necesito para la escena sin tener que estar releyendo toda la escena. Entonces, una vez que hicimos un buen desglose y que tenemos nuestras planillas, no necesitamos volver al guión. Esa es la importancia del desglose, ¿sí?
Presentación de elenco. Ustedes acá tienen que contarnos qué elenco consideran que es el mejor para esta propuesta que tienen, ¿sí? Pueden elegir un actor por personaje y justificar esa elección, ¿sí? Venderlo y decirnos, bueno, ¿por qué este? Y si no tienen claro uno, pueden hacer como una presentación de ternas. En general, cualquiera de las dos cosas son válidas, de todas maneras se hacen ternas, deben incluir en cada uno, por más de que sean tres, por qué consideran que sería una buena opción para el cortometraje. Tienen que venderlo, ¿sí? Tienen que hacerme ver a mí por qué ellos son mejores que otras opciones, ¿sí? Aunque sea, digo, cuando presentamos ternas, en realidad lo que estamos queriendo decir no es quiero que sea este o este. Lo que queremos decir es quiero que el actor que va a hacer este personaje tenga más o menos la onda de estos tres, una cosa así, ¿sí? Estamos como indicando un poco para dónde va cada uno de los personajes o la búsqueda de cada uno de nuestros personajes. Cuando ustedes tienen actores confirmados, por ejemplo, que tienen intención de participar en un proyecto, ya no presentan ternas, y sí está bueno que presenten esas cartas de intención. ¿Sí? Si tienen actores que están interesados en participar, se presenta además una carta de intención del actor simple, con una firma simple, que dice que conoce el proyecto y que está interesado en participar como tal personaje. Bueno, kit gráfico. Este suele ser un ítem que por ahí les cuesta un poco. No tendría que costarnos tanto porque somos diseñadores audiovisuales, pero en general no le damos mucha bola a estas cosas. Nosotros les pedimos que hagan todo el diseño de la carpeta. El diseño de la carpeta tiene que tener coherencia con la propuesta estética que plantearon del cortometraje, ¿sí? Si ustedes me están planteando un cortometraje sepia y me hacen una carpeta con todos los colores del arco iris, hay algo que no cierra. O sea, yo tengo que ver la carpeta y de la presentación visual de la carpeta, entender cómo ustedes van a contar el corto, ¿sí? Les vamos a pedir que hagan diseño de portada, índice, encabezado y pie de página y forma de presentación de imágenes dentro del TP. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tiran, arman un Word y tiran como las imágenes o tiran bueno, las tablas es aún más difícil, pensemos en las imágenes, pero tiran como las imágenes adentro del Word sin ningún marco, digo, sin ningún criterio, unas grandes, unas chiquitas, queda muy feo. Y la persona que está leyendo el proyecto, con la mirada del proyecto y con la prolijidad y en la que está presentado ese proyecto, va a suponer o a prejuzgar hasta dónde pueden llegar ustedes con la propuesta estética y con lo que están diciendo que van a hacer. Si la carpeta es horrible, probablemente no confíen en que ustedes van a tener una gran propuesta, o sea, en que van a poder plasmar en el cortometraje todo lo que están diciendo en palabras que van a hacer en la propuesta estética. Entonces es importante que la carpeta impacte desde lo visual y que tenga correlación con lo que están proponiendo para el cortometraje. ¿Sí? Sí, y al menos que tengan un dominio de la oratoria o de la escritura muy grande, de forma de que sea absolutamente claro. Esas propuestas o todas esas explicaciones que terminan haciendo se anclan más fácilmente con las referencias y con el desarrollo estético de la presentación. Son pequeños avances o pequeños datos como para decir, bueno, hay que entenderlo desde acá. Es desde acá desde donde vos vas a leer todo esto. Entonces son como pequeñas pistas para apuntalar a esa persona que tenemos poco tiempo, poca atención para enganchar y que lea las cosas que estamos proponiendo desde el lugar correcto. Entonces son todos recursos o herramientas que sirven para eso, al igual como refirió recién Julia, todo el tema del planillaje, que otra vez es sistematizar, organizar, presentar decisiones que tomamos, y son formas de presentarlo y formas de explicar esas decisiones de nuestro diseño de producto, nuestro diseño de materialización, etc. Bien. Plan de rodaje. Nos infarten, vamos a tener como una
pequeña explicación. Vamos a ver a dónde metemos todo esto. Estamos muy cortos de clases este cuatrimestre. Estas son herramientas que en realidad tendrían que venir de PAB. Yo no sé hasta dónde han visto, lo pueden comentar en el chat, como para ver hasta dónde de todo esto tenemos que dar, si han visto todo esto o no. Se supone que todos estos contenidos, o la gran mayoría de los contenidos que acabo de nombrar, ya deberían haber sido dados en PAB. Como tenemos pocas clases, estaría bueno como construir a partir de ahí. Pero si no vieron nada de todo esto y es como necesario que le dediquemos un rato, pídanlo en el chat que vemos cómo lo podemos acomodar. Plan de rodaje. Tenemos que incluir, o sea, una vez que hicimos el desglose, y que empecemos a ver como distintas complejidades que tienen que ver tal vez con los equipos que participan, con la cantidad de gente, con las locaciones, con el tiempo que puede trabajar algún actor si es que tenemos chicos, etcétera. Una vez que tenemos una vez que tenemos ese desglose y ese análisis hecho, podemos empezar a organizar nuestro cortometraje y armar un plan que cierre para el tipo de producción que estamos haciendo nosotros, que es una historia breve, ¿sí? No podemos armar un plan de rodaje de 4 semanas porque nunca nos va a alcanzar la plata. Entonces tenemos que tratar de que todo lo que desglosamos lo podamos organizar y ubicar dentro de, no quiero decir cuánto tiempo, pero para que lo vayan pensando ustedes, pero que no, o sea, que tenga que ver con las posibilidades reales económicas de hacer un cortometraje de 15, 14 minutos, ¿sí? Cronograma de producción. Bueno, vamos a tener, esto sí, una clase específica ya a partir de acá, porque esto ya se acerca mucho más a tomar decisiones bien cercanas al plan de producción, en donde vamos a tratar de hacer como un desglose ya no solo de los recursos que tenemos que utilizar, sino de las tareas necesarias para llevar adelante el cortometraje. Entonces, una vez que tenemos las tareas necesarias y les asignemos recursos a esas tareas, es decir, recursos materiales y recursos humanos que realicen esas tareas, les vamos a poder empezar a asignar una cantidad de tiempo, ¿sí? Decir, bueno, a ver, no sé, hacer el scouting de locaciones me va a llevar 2 semanas y hacer, no sé, todo lo que tiene que ver con el vestuario me va a llevar 3 semanas. Hay un montón de tareas que yo las voy a poder colocar juntas porque no necesitan los mismos recursos, ¿sí? Yo no tengo por qué estar esperando nada de locaciones para trabajar con vestuario, pero hay otras tareas que dependen de la finalización de una tarea anterior. Entonces, una vez que tengamos claro cuáles son las tareas y cuáles son los recursos que intervienen y cuánto tiempo me lleva cada una de estas tareas, voy a poder armar un cronograma pensando en cuáles van a ser secuenciales y cuáles se pueden realizar de forma simultánea, ¿sí? Sí, ahí agregar que más allá de que demos la clase o no, estén las presentaciones, Pardo aborda capítulos específicos de planificación, asignación de recursos y presupuesto, y que son 3 capítulos muy importantes como para tener también, más allá de las clases, un soporte bastante sólido y bastante en diálogo con lo que solemos proponer nosotros. Ok. Continúo. Chiqui. Plan de producción, bueno. Bien. Plan de producción. El plan de producción va a contener una articulación de todo lo anterior, o sea, todo lo que vinimos pensando en los ítems anteriores, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos pensado en todo esto, vamos a empezar a tratar de diagramar efectivamente cómo vamos a realizar este cortometraje. Vamos a tener más claro qué complicaciones tenemos, por ejemplo, en cada uno de los rubros del cortometraje, y vamos a poder planificar
cómo resolver estas complicaciones, ordenar nuestro trabajo, y vamos a tener que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con el diseño de producción, ¿sí? Así como se hace una propuesta estética, se hace una propuesta de producción. Claro. Entonces, esta sería como la propuesta estética de producción, ¿sí? Donde vamos a contar exactamente cómo vamos a lograr armar este proyecto en un punto, ¿sí? Sí, lo que siempre decimos, Jul, te agrego algo ahí, lo que siempre decimos con Julia es como que este documento dialoga muy claramente con propuesta estética. Si bien la propuesta estética puede ser construida por áreas, si estuviese representada en la mirada integradora y global del director, bueno, este plan de producción tendría que dialogar con esa propuesta de dirección para poder establecer, bueno, esto es lo que queremos hacer, dice la propuesta estética, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué complicaciones tiene y qué soluciones reclama? Entonces, es muy interesante para nosotros al momento de corregirla, o de trabajarla, perdón, que dialogue con la propuesta estética, ¿sí? Que sean respuestas a las propuestas de la propuesta estética, perdón por la redundancia, pero como respuesta a los planteos hechos en la propuesta estética. Algunos no se vislumbran ahí, como por ejemplo comidas no va a aparecer en la propuesta estética, pero a partir de las decisiones, tal vez estéticas pueden influir en la solución sobre las comidas, que tenga que ver por dónde vinculan cantidad de gente, ¿sí? Cantidad de tiempo de trabajo, cantidad de horas de la jornada. Son decisiones estéticas que terminan dando resultados en condiciones de recursos, cantidad y tiempo, y eso se va traduciendo en cada una de las estrategias que tenemos que proponer en nuestro plan. Bueno, Julis. Dame un segundito y continuamos. Continuamos. Ya todo esto que está debajo, no, está bien, esto es parte de la primera entrega, sí. Desglose de equipo técnico, porque obviamente todo esto, o sea, equipo técnico, elenco y extras, ¿sí? Contemplando cantidad de semanas y jornadas de trabajo de cada uno por etapa. Todo esto es parte de las complejidades que vamos a llegar a tener más adelante. O sea, es importante que nosotros sepamos con cuánta gente vamos a trabajar, ya sea equipo técnico como el equipo artístico, ¿sí? Bien. Y desglose de necesidades por área. Esto es como un primer paso al presupuesto, ¿sí? Una vez que nosotros leímos el guión, hicimos el desglose general y empezamos a ver cuáles son las opciones de locaciones, cuál va a ser la propuesta estética, etcétera, podemos como profundizar en las necesidades de cada área para llegar a concretar esta propuesta estética, ¿sí? Haciéndola el desglose lo más exhaustivo posible, después simplemente tenemos, digo, si podemos colocar no solo qué necesito, sino cuánto necesito y por cuánto tiempo lo necesito, mejor. Aunque no tengamos costos, es como un primer paso que después simplemente nos va a significar averiguar los costos y calcular el presupuesto. Si ustedes esto lo hacen como muy arriba, claro. Cuando tengan que llegar a la entrega del presupuesto, que no es tanto tiempo después de la entrega del plan de producción, se van a encontrar como más complicados, como que van a tener que hacer un doble trabajo. Entonces, nada, claro, les recomiendo que es importante pensar. Sí. Hable. No, que es importante diseñar en esta etapa, en esta primera entrega, para no estar diseñando sobre el presupuesto. Si bien hoy decíamos que está bueno sostener un diálogo, esta propuesta pedagógica, digamos, de cómo está estructurado el TP, nos propone primero diseñar y luego evaluar, digamos, todos esos recursos. Por lo tanto, ahí está este diálogo donde las decisiones las tomamos en esta primera etapa, donde establecemos el plan de producción, el plan de materialización de la obra, y luego tomamos las grandes decisiones de tiempos, grandes decisiones de tareas, grandes decisiones de asignación de recursos, y luego si tomamos todas las decisiones en esta primera etapa del trabajo, como dice Julia, luego solo nos queda pedir presupuestos específicos, con ya información muy clara, con datos, por ejemplo, de cantidad y tiempo, que son datos básicos en muchos de los recursos que vamos a tener que presupuestar.
Bien. Una vez que hicimos todo esto, que es como el trabajo más pesado, no sé, como el trabajo más grande en un punto, que tenemos diseñado el plan de producción con todo lo que implica, que son todos estos ítems de acá arriba, vamos a pasar a la segunda entrega del TP, que es la parte de presupuesto y financiación. Entonces, bueno, acá hay como pequeños ítems, tipo acercamiento de presupuesto, en donde lo que vamos a ver es dentro de cada rubro, vamos a ir analizando los rubros, el Inca tiene como un formato de presupuesto para proyectos de ficción con un montón de rubros y subrubros, ¿sí? Que nosotros tenemos que respetar a la hora de presentar un presupuesto, no lo podemos formatear como se nos da la gana. Se presenta exactamente con los rubros y subrubros que propone el Inca. Entonces tenemos que acomodar todos estos recursos que nosotros vimos que necesitábamos dentro de este formato de presupuesto. Y empezar a pensar quiénes pueden llegar a ser los proveedores para cada una de nuestras necesidades y empezar a pedir presupuestos, etcétera. Este sería el acercamiento al presupuesto, ¿sí? Nosotros les vamos a pedir que aparte de hacer el presupuesto, nos incluyan los pedidos de presupuesto al final. Entonces, hagan los pedidos de presupuesto realmente y los mails que les manden, los presupuestos que saquen de páginas de internet, etcétera, digo, con un print screen estamos, preséntenlos como parte de la búsqueda de presupuesto. Si no presentan números que no sabemos de dónde salieron, a veces hasta hacen mal las cuentas o entendieron mal lo que les pasó al proveedor, entonces es importante que incluyan al final de todo el presupuesto de dónde sacaron cada uno de los costos, ¿sí? Bueno, presupuesto completo abierto, detallando en cantidades y tiempo de contratación de recursos. Esto es lo que les decía antes. Cada uno probablemente ustedes lo que van a hacer es dividirse por roles, ¿sí? Entonces, el que dice, bueno, yo me voy a ocupar del vestuario, cuando hace el presupuesto de vestuario, el presupuesto cerrado sería, el total de compras de vestuario es 50.000 pesos, y el presupuesto abierto sería, estos 50.000 pesos, ¿de dónde salieron? Bueno, salieron de que compré vestuario para tal y tal personaje, para el personaje número 1 compré esto y esto en tantas cantidades, o sea, es el detalle exacto de todo lo que tuvieron que tener en cuenta para calcular los totales del presupuesto cerrado. ¿Se entiende? Es mostrarnos el camino de qué hicieron para llegar al total final. ¿Sí? En general, el instituto no pide un presupuesto abierto tan detallado, como una herramienta interna, pero si no lo hacen tampoco pueden llegar al total, si no están inventando los valores. Presupuestos de los rubros 4, 5 y 6. Estos son rubros más complicados que tienen que ver con los recursos humanos, lo vamos a ir viendo en su momento. Estos recursos humanos están afectados por convenios de trabajo que hay que respetar y que establecen costos mínimos de contratación, que establecen determinadas cantidades de horas de trabajo por día, determinadas restricciones que tenemos que tener en cuenta porque nos afectan directamente a los cálculos de nuestro presupuesto, no solo con respecto a cuánto este personal puede cobrar, sino a qué otras cosas involucran. Por ejemplo, si yo me voy muy lejos, involucra que los tengo que trasladar. No los, me voy a más de 30 kilómetros de capital, no les puedo decir vayan solos. Entonces, pensar en los convenios colectivos de los recursos humanos que voy a utilizar me va a permitir cerrar un montón de números del presupuesto, no solo de los rubros 4, 5 y 6. Esto lo vamos a ir viendo. Creo que es por ahí lo más complejo del armado de presupuesto porque, bueno, nada, nos implica hacer un poco más, unas cuentas un poco más complejas y prestar atención a estos convenios a la hora de hacer las cuentas que tienen varios artículos importantes, digamos. Bueno, presupuesto económico general, presupuesto económico desglosado. Esto es lo mismo que estamos hablando más arriba, pero más cerrado. Sería como cuento los totales de cada rubro y subrubro, ¿sí? Sería como mi carátula de presupuestos. Y después, plan económico, plan financiero y cash flow. Entonces van a ver que la segunda entrega
Lo que incluye, en resumen, es el presupuesto detallado de cada uno de los rubros, la carátula de presupuesto con los totales y el plan económico, plan financiero y cash flow. Plan económico, después lo vamos a ver, pero tenemos que contar más o menos cómo vamos a hacer para pagar este proyecto. O sea, mi plan económico, el total de mi plan económico, de dónde voy a sacar la plata para este proyecto, tiene que ser igual al total de mi presupuesto, si no hay algo que no funciona. El plan financiero, en donde voy a contar cómo voy a hacer para pagar todo lo que tengo que pagar, dependiendo de cuándo me ingresa a mí la plata. ¿Sí? Yo voy a contar cuáles son mis ingresos de dinero y cómo voy a pagar, ¿sí? En el cash flow es como la combinación de las dos, en donde voy a tener en cuenta todo el presupuesto de cada uno de los rubros, todas las entradas de dinero que tengo y todas las salidas de dinero que tengo por semana. Entonces me tengo que asegurar digo, hay cosas que yo no voy a poder cambiar, ¿sí? Cuando ustedes lean las bases del concurso se van a dar cuenta que hay cosas que ustedes no pueden cambiar y que dependen de las bases del concurso. Estas cosas les van a afectar la forma en la que ustedes tienen que negociar y pensar los pagos del proyecto. Bueno, eso sería el cash flow, ¿sí? Sería pensar cómo van a ser las salidas de dinero para asegurarnos que cada semana no nos queden rojos, ¿sí? Que las semanas nos queden en positivo, porque si no hay algo que no pude pagar. ¿Ok? Bueno, y la defensa, que no sé si lo vamos a llegar a hacer. Supongo que no, pero bueno, después Pero es otro tipo de actividad que no afecta directamente a los contenidos de la presentación. No. Sí, igual, perdón, que agreguen ese punto, quizás podamos hacer una defensa en grupo, fuera del horario. Lo podemos ver. Yo creo que capaz que está bien que con el que esté a cargo de cada grupo y Cecilia o yo, los dos, podemos hacer una defensa breve. Pero bueno, ahora vemos bien sobre el tema de trabajo en grupo y lo charlamos con todos los chicos. Bueno. Bueno, esto se entrega de forma digital, ¿sí? Tienen que presentar todos los ítems del proyecto, ¿sí? Todos los ítems y esto suele faltar, los nombres de los integrantes del grupo, esto suele faltar. Y se termina yendo gente, digo, incluyan en algún punto de la carátula los nombres de todos los integrantes del grupo. Este trabajo es obligatorio y desaprobar este trabajo implica desaprobar la materia. Entonces, a medida que vayamos teniendo las clases, ustedes tienen que ir trabajando, como tienen solo 2 fechas de entrega y no hay tantas idas y vueltas, ustedes tienen que ir trabajando en paralelo todos estos ítems. Si les van surgiendo dudas, nos pueden ir consultando y lo vamos viendo. Lo que traten de que no les suceda es que se ponen a hacer el trabajo 3 días antes de la entrega. Entonces, 3 días antes de la entrega, tal vez nosotros no tenemos tiempo para ponernos a contestar mails y consultas. Así que nada, les recomendamos que lo vayan trabajando con tiempo a medida que vamos viendo los temas en clase y van avanzando sobre estos entregables, ¿sí? Porque por ahí hacen una primera versión medio borrador y después a medida que van pensando las cosas los pueden ir mejorando. Si lo hacen todo último momento, se nota, digamos. ¿Alguna cosa que quieran agregar ustedes? ¿Preguntas? Bueno. Yo creo que estamos. Voy a proponer, son 21:45, un muy breve intermedio. Los guiones, dice, si nos los dan ustedes, sí. Nosotros vamos a darles el guión de trabajo. Tomamos 5 minutos. 5 minutos de verdad, no apaguen la conexión, apaguen micrófono y cámara. 21:50 volvemos a abrir porque tenemos todavía una cantidad de trabajo importante